Partes de la corteza cerebral. La corteza es la parte más nueva evolutivamente y la más grande del cerebro. Es donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es una delgada capa de materia gris de 6 neuronas. Está comprendida por corteza motora, corteza sensorial, corteza auditiva y corteza visual. Sentidos de la corteza cerebral. Los órganos de los sentidos son la vía de entrada de toda la información que proviene del exterior y permite al cerebro desarrollar su inteligencia, sus emociones y sus sentimientos, como lo son el gusto, el tacto, la vista, el olfato y el oído. División funcional del cerebro. La organización funcional del cerebro se divide en dos grandes hemisferios cerebrales pares, separados por la cisura longitudinal. Están comprendidas por área prefrontal, área premotora, corteza primaria, surco central, corteza somatosensorial primaria, área del sabor, área de asociación somatosensorial, área visual, corteza visual, sector cognitivo lingüístico, corteza auditiva primaria, área de asociación auditiva, área motriz del lenguaje. Lóbulos del cerebro. Un lóbulo es una parte de la corteza cerebral que subdivide el cerebro según sus funciones y se divide en los lóbulos cuyo nombre se deriva de los huesos del cráneo, como lo son lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Anatomía y fisiología de la corteza cerebral. La parte funcional de la corteza cerebral está compuesta por una capa delgada de neuronas. Su estructura son tres diferentes tipos de células, las granulares o estrelladas, piramidales y fusiformes. Las 6 capas de la corteza cerebral. Primera, molecular. Segunda, granular externa. Tercera, piramidal externa. Cuarta, granular interna. Quinta, piramidal interna. Sexta, multiforme. La anatomía neocortical presenta las siguientes características. En primer lugar, hay dos tipos de neuronas corticales, las piramidales con un axón muy largo, en contraposición las células estrelladas con un axón corto o sin axón. En segundo lugar, las 6 capas de la neocorteza se diferencian en cuanto al tamaño y la densidad de cuerpos celulares. En tercer lugar, muchas dendritas y axones largos atraviesan la neocorteza en sentido vertical. Este flujo vertical de información es la base de la organización columnar. Por último, aunque toda la neocorteza consta de 6 capas, las capas varían de un área a otra. Funciones de las capas. La capa 1, 2 y 3 realizan la mayor parte de las funciones de asociación intracortical. La 2 y la 3, número grande de neuronas que forman las conexiones horizontales cortas con las áreas adyacentes. La capa 4, la mayor parte de las señales sensitivas específicas aferentes terminan en esta capa. Capa 5 y 6, la mayor parte de las señales eferentes abandonan la corteza desde las neuronas ubicadas en estas capas. También en ellas nacen las fibras muy grandes para el tallo encefálico y la médula espinal, específicamente en la capa 5. En la capa 6, el número de fibras para el tálamo nace en esta capa. Relaciones anatómicas y funcionales de la corteza cerebral. Tipo de neuronas. La clasificación de las neuronas se basa en la cantidad de proyecciones que surgen de su cuerpo celular. Pueden ser multipolar, unipolar, bipolar o interneurona. Las multipolares son las que abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada, dendritas y una sola salida axón. Se encuentra en el cerebro o la médula espinal. La unipolar son neuronas que poseen una sola prolongación de doble
sentido que sale del soma y que actúa a la vez como dendrita y como axón, entrada y salida. Suele ser neuronas sensoriales y se encuentran ubicadas en los ganglios de la raíz dorsal y algunos ganglios de los nervios craneales. Las neuronas bipolares tienen dos extensiones citoplasmáticas, prolongaciones, que salen del soma. Una actúa como dendrita, entrada, y otra como axón, salida. Suele localizarse en la retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria. La interneurona posee axón corto o no tiene axón y actúa como interconectores o integradores que establecen redes entre neuronas sensoriales y motoras. Las neuronas sensoriales son aferentes, reciben impulsos sensoriales en sus dendritas y los conduce al sistema nervioso central. Las motoras son eferentes, surgen del sistema nervioso central, conducen impulsos a los músculos, glándulas y neuronas. Las neuronas son especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas, por las que las podemos comparar con un circuito eléctrico, un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica, de la misma manera en la que funcionan las neuronas en nuestro sistema.